Profe, Nada. acuerde de grabarse. Ahí Sí, está. ahí está. Ahí está, ahí está. Quise poner a grabar en algún momento distinto porque si no siempre salgo yo diciendo que voy a poner a grabar, ¿no? No sé, yo no me escucho nunca, pero me imagino que quedan todos iguales los videos. Ahí acepto a 2 compañeras más y listo. Bien, bueno. Recuerdan que estábamos trabajando con el texto de Filmus, de Daniel Filmus, que dijimos que fue ministro de Educación durante los gobiernos de Néstor Kirchner, y fue, ¿sí? ¿Alguien habló? No. Ah. Fue uno de los pocos ministros que tuvo tanta continuidad en el sistema educativo, o sea, durante un gobierno democrático, ¿no? Bien, y decíamos que esta línea de tiempo nos ayudaba a organizar, si bien es así, a mano, nos ayuda a organizar lo que estamos trabajando. La semana pasada arrancamos con la primera etapa, ¿no?, de organización, el periodo de organización nacional, en el que se consolida el sistema educativo, el tipo de Estado fue oligárquico, nacional, liberal, y la función de la educación era política, porque había una necesidad de Estado de integrar políticamente, de consolidar una identidad nacional, de lograr cohesión, de formar al ciudadano, ¿no? Todo esto, lo que vimos fue en relación a eso, acá, todo esto también, hablamos de Sarmiento, dijimos que igualmente también en esa época, o sea, no es que no quedaba otra forma de pensar la educación, sino que también en esa época, en realidad antes, había habido propuestas de una educación popular más, podemos decir, inclusiva. O sea, Sarmiento buscaba homogeneizar, pero no incluir a todas las mayorías, a los desprotegidos, ¿sí? No era ese el objetivo de la educación. Y bien, hablamos de la ley 1420, ¿sí?, como ley fundamental que se decretó después del Congreso Pedagógico de 1882, y dijimos también que otro de los modelos de Estado que le siguió a ese fue el del Estado benefactor, en el que la educación fue considerada para aportar al crecimiento económico de la sociedad. Esto lo relacionamos con lo que habíamos estado viendo ya del periodo de posguerra, ¿sí?, de esa necesidad de las naciones, de los países, de volver a pararse, y bueno, como había una necesidad económica, había que formar a esos trabajadores. Entonces, en ese momento, la educación fue considerada, digamos, como con una función económica. Bien, eso, chun, chun, chun. Bien, esta la agregué porque me pareció buenísima esta imagen de Perón y Evita ahí marcando la cancha. Esto es de un libro que se llama Educación en la Argentina, una cosa así, o Peronismo y Educación en la Argentina. Y acá se puede ver, ¿no?, todo el tema de la relación de la educación con la clase trabajadora, la universidad obrera, los campeonatos de fútbol, lo barrial, etc. Bien, algo que agregué, que me parecía importante que retomáramos, es el tema de poder ver brevemente la sucesión de presidencias. Esto lo tienen en la página de Casa Rosada, digo, por si a alguna le interesa entrar a mirar más, o si tienen que hacerlo para alguna otra materia en algún momento, está toda la tira de presidentes. Esto no es que vamos a ver nosotras, como les decía la otra vez, no hace falta que sepamos año a año quién estuvo en no, pero sí, para organizarnos está bueno ver. ¿Ven que todos los que dice presidente de facto, todos esos, fueron las dictaduras, ¿no?, que tuvimos, no fueron elegidos, ¿no?, electos. Acá, y hoy vamos a ver hasta acá, hasta Alfonsín, y bueno, y la vez que viene vamos a trabajar, después de que ustedes presenten a las mujeres en la educación, vamos a hablar de la Ley de Educación Federal,
Ley Federal de Educación, perdón, Ley de Educación Nacional fue la del 2006, la Ley Federal fue durante el gobierno de Menem, ¿sí? Bien, acá está. Decíamos que, ¿dónde está Perón? Acá está. Durante el gobierno de Perón fue esto que decíamos de la función económica de la educación. Después tenemos, en 1955, el golpe y la destitución de Perón, ¿sí? Fue la Revolución Libertadora de Leonardi. Después hay otra dictadura en el 66, ¿sí? Con Onganía. Pero ¿para qué mostramos esto? Para ver cómo estos golpes y la caída, el cambio, digamos, que hubo respecto a la educación, fue haciendo que cambiara, o sea, que girara bastante el lugar que tenía la educación en ese momento. Lo que decíamos la semana pasada era esto, digamos, si bien hubo grandes avances, no cumplió, digamos, con todas las promesas que tenía el sistema educativo, y menos después de todos los golpes y dictaduras que hubo para ese entonces. Bien, de esto habíamos hablado ya brevemente, ¿no? La clase pasada, pero dijimos también que después de esta crisis del Estado benefactor, siguieron tres momentos, ¿no? El momento de la vuelta del peronismo. Ustedes no sé si lo charlaron en alguna otra materia o lo saben por la vida, el peronismo después quedó proscripto, ¿sí? No podían, primero que no podían postularse, y segundo que estaba prohibido, ¿no? Hubo una vuelta, ¿sí? del peronismo entre el 73 y el 76, después estuvo el gobierno militar entre el 76 y el 83, ¿sí? la dictadura, la última dictadura, y le siguió el gobierno radical, ¿sí? La vuelta a la democracia, entre el 83 y el 89. Estos tres fueron los que comenzaron a generar las condiciones para el Estado post-social. ¿Por qué se llama Estado post-social? Bueno, porque se considera que el anterior era el Estado social, ¿no? Es más común escuchar Estado neoliberal, ¿sí? Pero Filmus, Tedesco y varios otros autores lo mencionan, lo nombran como Estado post-social. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe, perfecto. Bien, gracias. Sí, profe. Bueno, buenísimo. Bien, ¿qué pasó? Esto, hay cosas que no están aclaradas en el texto, pero se las puse yo para que supieran. Esto, por ejemplo, lo de Cámpora al gobierno, Perón al poder, es esta partecita, no lo puse acá, pero está sacado de la página El historiador de Piña, que tiene así las frases, el historiador Felipe Piña. Bien, en el 73, después de 18 años de que el peronismo estuviera proscripto, y el peronismo, y bueno, y que digamos que hubiera dictaduras seguidas, se puede volver a votar, y asume Cámpora, ¿sí? Unos días. Después puede digamos, convertirse en presidente Perón, que era quien no podía hasta entonces. Pero ¿qué pasa? Muere Perón. O sea, todo esto fue en un año. Muere Perón en el 74, ¿y quién estaba de vicepresidenta? Isabelita era. Bien, Isabelita, perfecto, que su nombre real era María Estela Martínez de Perón, pero se la conocía como Isabelita, entonces asume ella. ¿Qué pasa? En ese momento, o sea, el peronismo, bueno, para analizar el peronismo tendríamos que estar 3 años, ¿no? Pero existe un peronismo más de centro, más de izquierda y más de derecha. María Estela Martínez de Perón o Isabelita tenía más bien vínculo con lo que es el peronismo de derecha, ¿no? Bien. Esto fue, o sea, entre el 73 y el 76 fue lo que se conoce como el tercer peronismo, ¿no? Que pasó desde Cámpora, Perón y su muerte, y la asunción de Isabelita, de María Estela Martínez de Perón, etc. ¿Qué pasó? Acá,
La educación, bueno, volvió a tener, digamos, un papel político porque había que concientizar a la población de este proyecto nacional, ¿sí? Pero bueno, duró muy poquito, son poquitos años, ¿no? Hasta que, esto es importante, eh, digamos, había eh, un clima político bastante hostil, que esto también nos llevaría muchísimo tiempo, pero a Isabelita le terminan haciendo un golpe militar, ¿sí? Entonces, acá, desde el 76 al 83, tenemos al gobierno militar, en el que la función de la educación era educar para el orden. Eh, Esto es lo que conversábamos la semana pasada, es que no es que el gobierno militar, bueno, dijo, no le doy importancia a la educación, la desfinancio, no, tuvo un rol muy, muy activo en lo que fue la educación. ¿Qué pasó, por ejemplo? ¿Qué saben ustedes? ¿Por películas, por conocimiento o por lo que sea? ¿Qué cosas pasaban a nivel... Y el año pasado vimos bastante Ajá. con AMUC, estuvimos Ay, viendo bien. ¿A quién tuvieron en eh, AMUC, chicas? la dictadura. Espinosa, Espinosa. Ah, bien, 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 buenísimo. que se reprimía a los de pensamiento marxista, me Bien, quedó grabado. perfecto. Sí, bien, bueno, genial. Sí, o sea, no, genial que los reprimían. Sí, genial que te acuerdes. Sí, bien, había una clara intención de disciplinar, ¿no? Y de censurar, de eliminar físicamente, o sea, de exterminar a parte de la población, ¿sí? A quienes, o sea, pensaran y a quienes también trabajaban de forma organizada, es decir, se reprimía a estudiantes, a profesores, se cerraron facultades, etcétera, pero también a trabajadores, ¿sí? Y a amigos de, por las dudas, o a conocidos de, por las dudas. Bien, entonces, este proceso de reorganización nacional, o sea, lo que tuvo de diferente respecto a las dictaduras anteriores, es que buscaban, acá es lo que dice acá, ¿no? El proceso tenía objetivos, pero no plazos, para realizar las transformaciones necesarias a fin de garantizar una transición en la dirección buscada. Fue la primera vez que un gobierno militar fijó un mecanismo de sucesión presidencial sin recurrir a los civiles ni a las formas democráticas. ¿Sí? Lo fueron, digamos, organizando ellos. Y la educación tuvo un papel trascendente, ¿no? Aportaba para garantizar el orden social, para realizar estas transformaciones planteadas. Bien, acá es lo que decíamos, ¿no? La quema de Y la material quema de de libros. estudio. ¿Cómo? La quema de libros. Bueno, Ajá. también era tal cual como querían ellos, ¿no? Uh-huh. Que todos Exacto. actuaran en Uh-huh. base a sus órdenes. Uh-huh. Sí. A nivel inicial se vio perjudicado porque prohibieron canciones, cuentos, todo mal. Bien. Bien. ¿Se acuerdan de alguna canción o cuento o han leído ya alguno de estos? La de María Elena Walsh, la Sí. principal. Había varios. Bueno, El país de no me acuerdo, La planta de Bartolo, que esa es muy linda, La planta de Bartolo. Un elefante Sí. ocupa mucho espacio. Sí, bien. Bueno, también tenemos, ¿no? El surgimiento, esto lo puse porque me parece hermosa esta pintura, el surgimiento de organismos de derechos humanos que han sido y son fundamentales para nuestro país y que hoy en día también son, a ver, tenemos el Día de la Memoria, Verdad y Justicia incorporado dentro del calendario escolar, ¿sí? O sea, digo, como habla muy bien de nosotros y nosotras como país, primero, haber podido, después de muchos años,
lograr lo que se logró y que esté incorporado como contenido eso, curricular, desde el nivel inicial hasta nosotras. Bien. Después después de la dictadura, llega el momento, ¿no?, de restablecimiento de la democracia, de la mano de Alfonsín, ¿sí?, entre el 83 y el 89. ¿Qué había que hacer en este momento? Bueno, había que reconstruir las escuelas como ámbitos de convivencia democráticos. Pero había ahí algunos peros. Las acciones, ahora lo vamos a ver, ¿no? Si bien hubo algunos avances, no hubo políticas necesarias para desmantelar toda la estructura autoritaria. Las principales acciones eran la autorización del funcionamiento de los centros de estudiantes, que habían estado prohibidos a nivel secundario y universitario, la reincorporación de los docentes cesanteados, la supresión de exámenes de ingreso en las escuelas secundarias, la posibilidad de ingreso irrestricto en las universidades, la normalización de las universidades públicas, etc. O sea, eso fue lo principal, lo primero que tuvieron que hacer. Entonces, al tener que resolver esas cosas que eran tan de base, tan estructurales, no hubo lugar para profundizar, ¿no?, en otros contenidos. Acá, las que no fueron llevadas a la práctica, que son estas, fueron las ¡ay, no, horrible! Esto. Fueron las transformaciones orientadas a elevar la calidad de la educación, la nueva estructura del sistema, la descentralización de los servicios, la generación de nuevas formas de vinculación con otros actores sociales, el desarrollo de mecanismos de evaluación, bueno, acuerdos interjurisdiccionales. Todo eso no se pudo llevar a la práctica. Sí, esto que había que hacer bien estructural del principio, pero todo lo demás quedó ahí, digamos, lo empezaron recién sobre el final de la gestión, o quedaron relegadas, digamos, en experiencias piloto. No así, no fueron universalizadas. Bien. Se modificaron las formas, lo que decíamos recién de las estructuras, pero se mantuvieron los contenidos. ¿Qué pasó? Hubo actores que ante esto expresaron su disconformidad. Y también esto, o sea, esta disconformidad, hizo que muchos quisieran volver al régimen anterior. O sea, ¿vieron que muchas veces pasa eso? Que a veces a las sociedades nos sale reaccionar queriendo más mano dura que avanzar. Bueno, en este momento pasó eso con algunos sectores. Era como si quisieran volver al orden anterior ante esta disconformidad estudiantil por no haber cambiado los contenidos. Bien. Y ya. Vamos a, ya es ¿dónde está la línea de presidentes? Acá. Espérenme un segundito, Acá está. Bien, decíamos entonces, tenemos el Estado benefactor, ¿no?, cuya función fue, la función de la educación y la económica. No, espérenme. Acá está, bien. Bien, acá. Primera presidencia de Perón, segunda, Estado benefactor. El golpe de Lonardi, ¿sí? Después también otro presidente de facto, Aramburu. Frondizi sí fue electo. Después tenemos a Guido, a Ilia, Onganía, otro golpe. Levingston, Lanuse, todos estos de factos.
Acá ya tenemos la vuelta del peronismo, ¿sí? Educar para la liberación. Esa liberación, lo que van a ver ahí escrito, es la vuelta del peronismo y esta liberación como una vuelta al proyecto nacional, ¿no? Lastiri, bueno, fue también poquitos días. Perón, que muere, asume Isabelita. Y ahí ya viene el golpe. Tenemos Videla, Viola, Galtieri, Viñone, termina el periodo de dictadura. Presidente electo, Alfonsín, ¿sí? Y después, Menem. Esta época, digamos, antes de llegar a Menem, al menemismo, ¿no? al Estado neoliberal, como lo conocemos, y en la postdictadura o en los últimos años de la dictadura, fue definida como la década perdida para América Latina. O sea, eso fue definida por la CEPAL, no es que fue definido por nosotros acá en Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque el Estado benefactor había caído, sí, estaba en una crisis sin precedentes. El PBI había descendido, la tasa de inflación, el endeudamiento, la distribución de la riqueza desigual, digamos, todo eso había crecido. Por eso es considerada como la década perdida. Y si bien tiene su génesis, ¿no? Con el periodo posterior al peronismo y la dictadura, durante los 90, ese Estado postsocial, neoliberal, democrático liberal, etcétera, toma, digamos, un lugar central. ¿Qué significa esto? O sea, ¿por qué hablamos de Estado postsocial, neoliberal, etcétera? Porque el Estado abandona el papel interventor en la economía. O sea, pasa a ser un garante de las reglas del juego, privatizando empresas y transfiriendo al mercado la capacidad de conducir el modelo de desarrollo y de distribución de bienes. Bien. Y, bueno, la semana que viene nos vamos a meter, con lo que fue la presidencia de Menem, en la que ya ahí sí hubo un cambio central, que fue la sanción de la Ley Federal de Educación, en la que todo esto que decimos, o sea, primero que hacía falta, ¿no? Una ley, obviamente, porque había ideas, digamos, dando vueltas que no se plasmaban en ningún documento, pero segundo, también había que, de algún modo, dejar por escrito cuál era el proyecto educativo que se estaba teniendo. En el 93 fue la sanción de la ley federal, y un año antes había sido la ley de transferencia, que lo que vino a hacer la ley de transferencia fue a profundizar lo que había empezado durante la dictadura, que fue, digamos, durante la dictadura se transfiere la responsabilidad de las escuelas primarias e iniciales del Estado Nacional a las provincias. ¿Sí? Durante la presidencia de Menem con la ley de transferencia, lo que sucede es que las escuelas, o sea, lo que quedaba por tirarse a las provincias y a las jurisdicciones, se tiró, que eran las escuelas medias y las escuelas de educación superior. Entonces ya el Estado pasa a ser un Estado, digamos, el Estado Nacional se desresponsabiliza de las escuelas iniciales, medias y superiores, pasándole esa responsabilidad, transfiriendo esa responsabilidad a las provincias y jurisdicciones. ¿Sí? O sea, por eso es importante que veamos que esto que se consolida durante los 90, este Estado neoliberal, tiene su génesis, ¿no? durante la dictadura, durante la última dictadura en nuestro país. Y después, ¿qué ley viene a reemplazar esa ley federal? La ley
Nacional de Educación, 26.206 del 2006, en vigencia hasta hoy, ¿sí? La próxima, o sea, lo que vamos a hacer es ver a nivel comparativo, les voy a dar para que vean, esto igual sería la otra clase, un videíto, o sea, tenemos texto, el de Krzyzewski y Benchimol, pero también quiero que lo veamos a través de un videíto, que está bueno, de Canal Encuentro, sobre leyes educativas. Entonces, para repasar, entre 1880 y 1916, durante lo que se conoce como el roquismo, ¿no? El modelo de Estado era oligárquico liberal. La función era la integración sociopolítica, es decir, era una función política de la educación. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, contribuir a la formación de la nacionalidad, formar al ciudadano. Después, entre el 46 y el 55, a lo largo de lo que se puede llamar el proyecto peronista, el Estado era populista o keynesiano benefactor. La educación tenía un objetivo económico y buscaba la promoción social de las personas. ¿Cuál era la agenda política o cuál era el objetivo? La formación para el trabajo. Después, durante la década del 60, durante la presidencia de Frondizi, durante la presidencia de Frondizi, lo que se conoce como el Estado desarrollista, también la educación contribuía al desarrollo económico, y la educación pasa a formar parte de esas estrategias de planificación económica. Había que formar a los recursos humanos. Entre el 73 y el 74 tenemos la crisis del Estado benefactor. O sea, la crisis había empezado un poquito antes. Esto recordémoslo, son procesos. Ya lo deben haber visto en AMUC. No es que de un día para el otro cambia. Pero bueno, con esta crisis definitiva del Estado benefactor, tenemos lo que decíamos recién, durante el tercer peronismo, la educación para la liberación. Fueron intentos que duraron muy poquito, ¿sí? Fue con esto de, bueno, la vuelta del peronismo, el creer que se podía llevar adelante este proyecto nacional, que, bueno, se ve interrumpido con la dictadura militar. Acá está puesto desde el 74 al 83, bueno, es desde el 76, ¿no? Algunos, como del gobierno de Isabelita, estuvo tan marcado por el Estado burocrático autoritario que los llevan un poquito para atrás. Recuerden que la dictadura fue desde el 76. La función de la educación era ejercer el orden, o sea, se educaba para el orden, y en la agenda política se suponía que lo que se pretendía era restablecer ese orden. Y después, el primer gobierno del regreso de la democracia fue el gobierno radical de Alfonsín, que, o sea, si bien se recupera la democracia, esa época a nivel educativo en América Latina es considerada como la década perdida, como si no hubiera habido grandes avances a nivel educativo. Bien. Con esto, no les quise agregar para hoy la ley federal, porque me parecía demasiado. Pero si ustedes quieren, no, me parece que es mejor retomarla a modo comparativo junto con la de Ley de Educación Nacional. Y así podemos ver la ley que tenemos ahora en vigencia, a quién viene, o sea, qué documento viene a sustituir. ¿Quieren hacer alguna pregunta sobre esto? Profe, una consulta. Sí. ¿El Estado benefactor fue en el primer gobierno de Perón o en el segundo o en los dos? No, en el primero. Bueno, en los dos, en los dos. Lo que quizás pueden llegar a ver es que
para algunos empezó antes, porque ya la tendencia estaba en todo el mundo, digamos, la mayoría de los países, no en todo el mundo, ¿no? Pero muchos países del mundo adoptaron esa forma de Estado, pero fue durante el primer y segundo gobierno de Perón. Lo que hace Filmus es explicar cuándo fue más keynesiano, cuándo fue más benefactor. Yo que ustedes no me metería en eso, porque tiene que ver, eso, son concepciones económicas. Vieron que aparece a veces keynesiano y a veces, no, perdón, aparece a veces keynesiano benefactor y a veces benefactor solo. En esta materia lo vamos a dejar así. O sea, keynesiano, no sé si de Keynes vieron algo, pero bueno, son definiciones económicas que tienen que ver con que si los estados aumentan el pleno empleo, o sea, que si aumentan la inversión en servicios públicos, va a haber más empleo y eso va a reactivar la economía. O sea, lo importante es eso. O sea, Keynes explicado muy así, abuelo de pájaro, sería eso. Pero bueno, eso, o sea, no nos metamos con la diferencia entre keynesiano benefactor, benefactor solo, sí sepan que fue durante las dos primeras del peronismo, o sea, del gobierno de Perón. Gracias, profe. Y que después vino el Estado desarrollista, que eso sí fue durante el gobierno de Frondizi, pero que seguía, o sea, seguía la misma línea, ¿no? Todo el tema de la producción automotriz y todo eso en nuestro país vino durante el gobierno de Frondizi. Pero, eso. ¿Sí? Listo. Lo importante, o sea, lo que les digo siempre, lo que nos importa a nosotras es ver, ahí se va a cortar. Bueno, igual ya estamos terminando, pero si se llega a cortar, volvemos a entrar un segundito para hacer el cierre, ¿sí? A ver, dejar de tener compartir. Listo.